La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Rosario Espinal, socióloga, politóloga, académica, gran amiga nuestra, gran escritora. Qué bueno tenerte, Rosario Espinal, en el programa. Hola, buenos días, bienvenida, Rosario. Y lógicamente en un momento formidable, Rosario ha escrito muchísimo sobre la corrupción, sobre Odebrecht, y ya tenemos resultados. Hay unos cuantos presos, hay una suspicacia de que solamente son como de una nomenclatura, todavía persiste la incredulidad de la gente de que realmente se va a llegar hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, como se dice. El análisis que hace Rosario Espinal de este caso Odebrecht y de los partidos que han sido afectados o involucrados. Bueno, en primer lugar, estamos ante una situación novedosa. En el pasado se llevaban procesos más bien de retaliación simplemente política, un gobierno que atacaba al gobierno anterior o a funcionarios del gobierno anterior solamente, o procesos que se han llevado dentro de un gobierno a sus funcionarios que no avanzan. Yo no sé si este va a avanzar, pero indiscutiblemente que este es un escándalo de magnitud, es un escándalo de magnitud internacional. Eso le ha puesto presión al gobierno, porque en Brasil no cesa el proceso, y mientras Brasil no cierre el proceso de Odebrecht, va a ser muy difícil para otros países cerrar el proceso de Odebrecht. Entonces, ese es el primer punto. Brasil tiene una situación que podríamos llamar de guerra de todos contra todos. Un desplome de la economía, una confrontación política fuerte entre diferentes sectores, a diferentes niveles, por diferentes razones. Entonces, en Brasil no hay forma. Ellos están debatiendo cómo cerrar el caso de Odebrecht, porque si no, hay siempre imputados nuevos. Entonces, mientras Brasil no cierre su proceso, va a ser muy difícil en otros países que han estado involucrados en el escándalo cerrar sus procesos. Aquí apenas se abre, vamos a decir, exacto, en términos de lo que son sometimientos. Así es. Claro, en el debate está si los que han sido imputados son los que son, o son todos los que son, o si faltan, o si esos no son, o si parte de esos no son. O sea, todo eso se está debatiendo y hay muchas críticas. Y ciertamente cuando uno ve el grupo que está ahí, uno dice, pero si esos son partícipes de los sobornos, hay otras personas que son o como ellos o superiores a ellos que tienen que haber participado. Eso como que el sentido común lo indica. No necesita como uno... que no machea algo ahí, falta algo. O sea, claro, pero y siempre tú vas a decir falta alguien, porque es una cadena. Entonces, aquí tampoco se va a poder cerrar el proceso diciendo estos son los que son y son los que son. A menos que se diga, bueno, son los que fueron mencionados en documentos y en declaraciones en Brasil. Eso también tiene sus límites. Sí, entonces yo lo que veo es que aquí se van a dar múltiples procesos en términos de lo que son los casos, de los imputados que hay o de los que puedan venir. Se va a dar un proceso legal en los tribunales, donde habrá pues un careo entre el Ministerio Público y los abogados de los imputados, que va a derivar en una lucha a través de tecnicismos jurídicos. O sea, si hay prueba suficiente para decir que tú recibiste soborno, si tú ni sabías que eso eran sobornos, si la prueba aquí falta, si la prueba aquí no, o sea, si aquí hubo un error. O sea, todo eso se va a dar en el espacio de los tribunales y se fundamentará en argumentos jurídicos, sobre todo de si las pruebas son suficientes, si las pruebas son fehacientes o no. Conjuntamente con ese proceso, aquí se está dando un juicio en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, en los medios de comunicación también hay corrupción. Así y en los medios de comunicación va a rodar dinero. Porque ahora... ¿Cómo? ¿En periodistas, Rosario? Bueno, o sea, si aquí se le hace lo que se le está haciendo a esos imputados,
a mucha gente en el sector comunicación. O sea, si aquí hubiera declaración jurada, tú dices, con los salarios que le paga una emisora Exacto, o un canal, no se justifica. no habría forma de explicar Exacto. enriquecimiento. Que hay verdaderos milagros económicos en los últimos años. Ay, sí. Claro, por eso tanta gente entra a los medios de comunicación. Entonces, bueno, pero independientemente de eso, que eso es otro tema, aquí hay muchos canales de televisión, muchas estaciones de radio, muchos programas, periódicos, aquí hay de todo. Entonces aquí se va a dar un juicio mediático. Paralelo. Un juicio mediático paralelo al juicio judicial, vamos a decir. En ese juicio mediático se verá que este programa o este periodista o el otro toman posiciones a favor o en contra de alguien. Entonces eso se va a ir dando. Luego está la opinión pública. La opinión pública va a estar siendo influenciada por ese debate mediático y por ese proceso judicial. La opinión pública es la presión social. No, la presión pública es todo el mundo. La opinión pública es en el sentido, no ya la mediática, porque la mediática es orquestada. O sea, en un programa lo dirige el que lo dirige o quienes lo dirigen. Eso es orquestado en un sentido u otro. Pero la opinión pública es esa masa de ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía, que se va a formar una idea por la magnitud de este caso. Este es un caso que poca gente no conocerá en este país. O sea, la inmensa mayoría de la población dominicana va a tener algún tipo de conexión o de opinión sobre este caso. Entonces, ahí también se va a dar un juicio, el juicio de la opinión pública que va a ser influenciado por estos dos juicios, por el jurídico y por el mediático. Todo eso está ocurriendo en términos de lo que son, digamos, los juicios y los niveles a los cuales se dan los juicios. Rosario, en medio de este panorama, ¿qué papel juega la presión social para el avance del caso o que se llegue hasta el final? Bueno, la presión social es importante y la presión social, propiamente societal, ha venido fundamentalmente de la Marcha Verde. Entonces la Marcha Verde en ese sentido ha jugado un papel muy importante porque ha sido el referente de presión al gobierno para que actúe. Entonces en ese sentido la Marcha Verde ha jugado un papel muy importante de ponerle presión al gobierno. Ok, y las declaraciones de la Marcha Verde de que renuncie el gobierno en pleno y que se nombre un provisional, ¿eso afianza más la credibilidad de la Marcha Verde en la población o al contrario, se le va de la mano? No sé. Bueno, en la Marcha Verde hay diferentes posiciones porque la Marcha Verde es un conglomerado de gente sin una dirección clara, donde hay muchos grupos representados. Entonces, no es fácil resolver qué va a decir la Marcha Verde como Marcha Verde. Para poder coexistir tantos grupos dentro de la Marcha Verde, ellos han tratado de enfocarse en el tema de la corrupción y la impunidad, porque si se salen de ahí, ahora, ¿cuánto empujan ese tema? ¿A qué nivel? Una forma de empujarlo es decir, aquí todos son corruptos, que caiga el gobierno. Bueno, eso es fácil de decir, pero bueno, si cae el gobierno, ¿qué es lo que viene? O sea, tú no puedes. Primero, ningún grupo de esa magnitud tiene capacidad de producir un colapso del gobierno. O sea, lo pueden decir, pero eso no necesariamente se va a producir. Pero aún se produjera en un caso hipotético de que cae el gobierno, bueno, ¿quién es que lo va a reemplazar? O sea, porque la política es muy compleja. Entonces, uno puede decir muy fácilmente que se vayan todos. Por ejemplo, el eslogan que se vayan todos, que ha sido muy utilizado en América Latina en determinadas coyunturas, lo que hace es que produce, cuando lo produce, no necesariamente se produce, bueno, un colapso del gobierno. ¿Y quién lo reemplaza? Usó en el 90 que se vaya ya. Por ahí. Sí, pero no se fue nadie en el 90. No. O sea, Balaguer se quedó en el poder. Balaguer se quedó en el poder. Una cosa es usarlo como estrategia de lucha y otra cosa es que se produzca. Y si se produce, ¿quién es el reemplazo? O sea, porque yo pienso que también en la discusión actual hay que enfocarse con responsabilidad en lo que está ocurriendo. Odebrecht ya develó, por la magnitud de este caso y por la magnitud internacional, Odebrecht ya reveló los niveles de corrupción a los cuales se opera. La cuestión es poner presión. Ahora, en la realidad, si aquí se llevan a todos los que son, se va mucha gente. O
o sea, se va mucha gente, porque el Estado dominicano, pero el Estado dominicano ha sido corrupto, o sea, la corrupción aquí es sistémica, es decir, no es aislada, endémica, no es que un ministro, Rosario, no me diga. y endémica. Endémica. Yo he usado las dos palabras, o sea, he usado sistémica y endémica. Endémica, ¿por qué? No porque tiene que permanecer para siempre, sino porque el dengue es endémico en la zona tropical, pero hay medidas que tú puedes tomar para reducir el dengue o prácticamente para eliminarlo. O sea, que sea endémico en zona tropical determinada enfermedad, no quiere decir que tú no puedas combatirla. Entonces, claro que es posible combatir la corrupción y combatir la impunidad. Claro, eso es posible. Ahora, la historia dominicana nos indica claramente que la corrupción aquí ha sido sistémica y endémica. Como ha sido sistémica, aquí se libra, o sea, aquí no se libra ningún partido político que ha pasado por el Estado, por ejemplo. O sea, aquí ha habido mucha corrupción del lado del sector público y del lado del sector privado. Entonces, yo creo que se sabe que aquí no van a estar todos los que son, porque son demasiados. Entonces, ¿dónde se para la lista? Es uno de los careos políticos que hay. ¿Dónde tú paras la lista de los imputados? O sea, la sigue extendiendo. Y si la sigue extendiendo, ¿cuánto la extiende? Y eso no es porque lo digas tú o lo diga yo o lo diga Ramón. Eso es una lucha política. Entonces, aquí hay una lucha política. ¿Y en algún momento algún imputado hablará? Puede ser que hablen, como lo que ha pasado en Brasil, porque en Brasil no para, porque los imputados han decidido hablar para reducir sus penas. Entonces, cada quien habla en función de sus necesidades. Ahora, lo que dice un imputado tampoco es una prueba fehaciente de que lo que dijo un imputado es verdad. O sea, desde el punto de vista jurídico, no te digo desde el punto de vista mediático o de la opinión pública, desde el punto de vista jurídico, lo que pueda decir un imputado tiene que ser investigado, porque no necesariamente es así. Entonces, en un proceso judicial, nada es verdad hasta que haya una evidencia más allá de cualquier duda, o sea, donde tú tengas una evidencia fuerte, y ahí es que vamos a ver si los casos han sido bien construidos o no. Ahora, el nivel de la opinión pública es tal que aquí se espera por lo menos algo de justicia. O sea, si en este país se hace un borrón y cuenta nueva de aquí a 3 meses, a 6, a 1 año, a lo que sea, aquí va a haber mucho descontento. Vamos a hacer una breve pausa, Rosario Espinal, interesantísimo. Volvemos en unos minutos, tenemos todavía muchos temas de interés con la socióloga y politóloga. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con la doctora Rosario Espinal, socióloga y politóloga, y un referente en estos temas de política y demás en la República Dominicana. Rosario, un PLDista prominente una vez declaró que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. A la luz de todos estos escándalos, ¿cómo queda el Partido de la Liberación Dominicana como partido que ha liderado ha ganado las elecciones, ha ganado 5 o 6 elecciones presidenciales? ¿Cómo queda el PLD luego de todo esto? Bueno, el PLD ya no puede asumir ese discurso de que no son corruptos, o sea, no, yo creo que desde hace mucho ya la gente lo sabía, pero yo pienso que ahora ya no pueden utilizar ese discurso. Ellos tratan de utilizar el discurso de que en sus gobiernos se han aprobado más leyes en contra de la corrupción, que en sus gobiernos se han hecho grandes esfuerzos en contra de la corrupción. Ellos pueden seguir diciendo eso y la gente no le va a hacer caso, pero realmente el discurso anticorrupción de que el PLD no es corrupto ya no lo pueden sostener más. O sea, eso es imposible. Entonces el PLD tiene que replantearse qué es lo que le va a decir a la población. Y la nueva versión es que el PLDismo se divide entre los que se enlodan y los que tienen la ropa antilodo. Entonces es duro. Pero la gente no cree eso. O sea, aquí va a haber, ya yo lo dije anteriormente, aquí va a haber juicios en la opinión pública. Y aunque una persona no vaya presa, o sea, aunque algunos de esos funcionarios, legisladores, no vayan presos nunca,
la opinión pública le va a pasar su juicio. Entonces aquí hay muchos políticos que ya no pueden aspirar a grandes cargos después de este episodio, aunque no lo sometan nunca a la justicia, porque no van a poder llevar un mensaje que realmente a la población le atraiga. Rosario Espinal, en cualquier otro país de América Latina, con una situación como esta, donde están involucrados prácticamente todos los partidos del sistema, teóricamente debiera de surgir una alternativa tercera. Eso ha pasado casi en todos los países de América Latina. Sin embargo, ¿por qué aquí no se visualiza, aún en esta crisis política, que haya una persona con posibilidades en el 2020? Bueno, yo he dicho, de muchas formas, esa pregunta me la han hecho a mí mucho a través de los últimos años. Yo siempre he dicho que el sistema de partido existente tendría que colapsar para que eso ocurra. Ahora bien, estamos en un momento muy crítico. El sistema de partidos que ha existido aquí está en su peor momento. Sí, porque Rosario, si no es un colapso, se parece mucho. Sí, no es un colapso, pero estamos, digamos, en el umbral, estamos en la puerta de entrada de un posible colapso. Yo no estoy diciendo que va a colapsar, eso es muy difícil de predecir, pero sí estamos lo más cerca que se ha estado en este país, de un colapso total del sistema de partidos. Ahora bien, ¿por qué no ha colapsado el sistema de partidos aún? Yo pienso que las razones son las siguientes. Una, todavía el presidente Medina mantiene un nivel de aprobación simpatía, claro, en un segmento de la población. Eso le da estabilidad al gobierno y por ende al sistema de partidos. Segundo, los partidos, aún los que se han debilitado mucho, quieren que se mantenga el sistema de partidos. Ellos no están, o sea, el PRM no está apostando a que colapse el sistema de partidos, ni el Partido Reformista, ni el PRD, ni el PLD de ninguna manera. O sea, los principales partidos del sistema no están apostando a su colapso. Entonces, eso también ayuda a que el sistema se mantenga. Y tercero, que es un factor muy importante, no ha surgido nadie que llene el vacío. Cuando hay un debilitamiento institucional, porque el sistema de partidos, aún fuera antidemocrático, corrupto, clientelista, tú le puedes poner muchos apellidos negativos, pero funcionaba. O sea, funcionaba en tanto la gente ha votado por esos partidos. Y mientras la gente vota por esos partidos y la gente se identifica con esos partidos, el sistema de partidos está funcionando. Aunque sea corrupto, clientelar, tú le puedes llamar lo que sea y puede ser lo que sea. Mientras la gente lo apoye a esos partidos y a los políticos de esos partidos, tú tienes un sistema de partidos funcionando. Y todavía eso se da. Ahora, eso está debilitado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese sistema colapsa, esa es la institucionalidad, vamos a decir entre comillas, porque es un sistema corrupto, pero esa es la institucionalidad que hay. Cuando la institucionalidad cae, tú no la reemplazas por otra institucionalidad de la noche a la mañana. Tú la tú la noqueas, tú la tumbas con carisma. O sea, tú necesitas que surja alguien con un poder carismático y no hay. Tú lo buscas en la historia y tú comparas sistemas políticos y tú te vas a dar cuenta que cuando el sistema que existe colapsa en política, tú necesitas que esa institucionalidad, aún sea entre comillas la institucionalidad, tiene que ser reemplazada inmediatamente para ser reemplazada por una fuerza carismática, porque no hay fuerza institucional. Tú no desmontas un Estado corrupto y de la noche a la mañana le pones un Estado transparente, no corrupto. No, eso no es así. O sea, si eso colapsa, eso que existía, eso que estaba duro ahí, esa corrupción sistémica y endémica, si ese sistema colapsa, para tú buscar una alternativa a eso, no es instalando una institucionalidad de la noche a la mañana. Tú necesitas un carisma político que te noquee a los que están, que te lleve de encuentro al sistema de partidos, que reemplace a esos políticos, porque tú necesitas aprobación social. A menos que lo hiciera una junta militar, y no estamos en esa época donde dan un golpe de Estado, se instaura un sistema militar, pero nosotros no estamos en esa época ni en ese momento. Entonces, tú lo que necesitas es una fuerza carismática. Aquí no ha surgido a la fecha un líder o hombre o mujer
que realmente ponga en jaque ese sistema institucionalizado de partido. Y mientras eso no surja, es muy difícil que todo colapse, porque la gente se refugia en algo. Claro. En la política es como la gran sombrilla bajo la cual la gente se cobija, porque esos son los que te gobiernan, esos son los que te guían, esos son los que resuelven los problemas del tránsito, si es que los resuelven, lo de la economía, el gobierno es los que te dan los programas de solidaridad, lo que fuera. O sea, el Estado es fundamental. Cierto. Entonces, ¿quién ocupa el Estado si los que los han ocupado colapsan? Entonces, no puede ser una institucionalidad, la noche a la mañana tiene que surgir alguien con carisma. Y a la fecha, en este país, no ha surgido nadie. Porque aquí los partidos minoritarios se creen que del cielo va a bajar el maná para que ellos reemplacen, sin producir el enganche con la sociedad. Bueno, pero lo intentan y no se produce. Pero eso es como que tú vas a un concurso de voces, de cantantes, y llegan 40 al concurso de cantantes. Y de esos 40 tú no sabes a quién darle un premio porque cantan muy mal. ¿Tú me entiendes? Entonces la gente... Tú haces un programa aquí en televisión y tiene 200 personas sentadas aplaudiendo. Y oye, viene el cantante. 3 gente aplaude. Y viene el otro. Entonces, hasta que ellos no logren un cantante que realmente, una mayoría de esas 200 personas que están sentadas ahí, la aplauda, entonces tú verás a la gente contenta y llegó el cantante que realmente le impactó. La política tiene un componente emotivo. Y la política tiene un componente racional. Entonces, hasta que aquí no surja un líder, un liderazgo, y quizás la gente dice, oye, pero ella está sonando que ella está apoyando el caudillismo. No, no es que yo esté apoyando el caudillismo. Lo que yo estoy planteando es lo que se ha dado en el mundo, en todos los países. Cuando colapsa un sistema institucionalizado, aún ese sistema sea corrupto, tú necesitas reemplazarlo con carisma, porque no hay instituciones que se establezcan. Lo que pasó con Chávez en Venezuela. Aquí en América Latina tenemos tantos ejemplos. Tenemos a Chávez en Venezuela, tenemos a Evo Morales en Bolivia, tenemos a Rafael Correa en Ecuador. O sea, tenemos ejemplos suficientes en América Latina. Ahora, Rosario, ¿qué pudiera salvar a los partidos políticos de recuperarse un poco? Ya sabemos y entendemos 100% de que hay mucho arraigo de los partidos todavía, la gente se sigue refugiando en ellos, pero ¿de qué manera en medio de este atolladero los partidos pueden salir más o menos bien? ¿Qué deberían hacer, por ejemplo? Bueno, el mejor escenario para que el sistema de partidos se restablezca, vamos a decir, de este tambaleo que tiene, de este terremoto que hay ahora, es que para el PLD es que ellos puedan impulsar procesos que adquieran cierta legitimidad en la sociedad, procesos judiciales. O sea, hay PLDistas que se creen que ellos podían navegar sin mandar a nadie preso. O sea, hay muchos PLDistas al día de hoy que se creen que ellos podían navegar esta tempestad sin que nadie fuera preso. Era difícil, es muy difícil. Yo no te digo que los imputados van a terminar en la cárcel porque yo no lo sé. Y yo no sé si los juicios van a ir adecuadamente, no sé si los juicios van a satisfacer la opinión pública. Pero si los juicios no satisfacen la opinión pública, de los que están, de los que pueden venir, yo no sé de cuántos. O sea, si los juicios no satisfacen un segmento importante de la opinión pública, el PLD va a seguir... Eso afecta mucho al PLD. Muchísimo, porque aún se mantengan hasta el 20, va erosionando el apoyo que ese partido ha tenido en la sociedad dominicana. Entonces, ellos tienen que entender que ellos tienen que impulsar procesos, y no solamente judiciales, sino enviar señales claras de que el gobierno está tomando medidas importantes para ir limpiando este basurero. O sea, el gobierno tiene que enviar... ¿Y en el mismo partido? Bueno, es que el partido es parte del proceso, porque ¿quiénes son los funcionarios? ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son los directores de las principales entidades del Estado? Son los principales del partido, esa es la gente. Entonces el partido no se puede limpiar si tú no limpias el gobierno. O sea, el partido se va a limpiar cuando tú limpies el gobierno. Claro, se necesitan otras cosas más, pero el limpiar el gobierno es fundamental. O sea, el PLD no puede pensar que puede seguir con este basurero y que en el año 2020 ellos van a arrasar otra vez porque ellos van a tener la oposición en el suelo.
o sea, hay un límite, porque como dice, tanto da la gota en la piedra que hace el hoyo. Entonces, ellos tienen que entender que ellos tienen que impulsar procesos de transparencia, porque ya ellos están metidos en un lío muy grande. Rosario, nos quedan pocos minutos, pero yo no puedo dejar de hablar de los Estados Unidos y de Donald Trump. Okay. ¿Cuál es tu pronóstico con Donald Trump? Bueno, yo no sé si alguien tiene un pronóstico preciso, yo no tengo. Porque mucha gente calcula que él va a terminar en un impeachment por el tema de la conexión rusa. Ahí hay una disputa muy grande, sobre todo dentro de los republicanos, dentro de la élite, digamos, del Partido Republicano. Ellos preferirían un presidente más de acuerdo con su filosofía con tradicional. El problema que tiene el Partido Republicano es que quien tiene la legitimidad popular es Donald Trump. La base republicana con quien está es con Donald Trump. Por eso él pudo desplazar a sus competidores en las primarias del Partido Rosario, Republicano. pero en el día de hoy, después de que ya está en el gobierno. Yo miro diariamente la medición de aprobación de la gestión que la hace la Gallup diario. O sea, diariamente hace la medición, porque lo hace desde décadas a todos los presidentes. Ajá. ¿Cómo está eso? Y el nivel de aprobación de Donald Trump en su base, que es alrededor del 40%, del 38 al 42, oscila entre lo más que baja es a 36 en los peores momentos. De su base. Bueno, esa es su base electoral. O sea, su base electoral se mantiene con él. Entonces, mientras la base electoral republicana se mantenga apoyando a Donald Trump, es muy difícil para el Partido Republicano llevarlo a un impeachment. Porque es lo que yo decía ahorita con el caso dominicano. O sea, la política necesita de cierta legitimación. Tú no puedes gobernar una sociedad si todo ha sido deslegitimado, porque algo va a suceder, alguien va a surgir que va a buscar la relegitimación de la política, porque tú no puedes tener política sin legitimidad, de algún tipo. Entonces, el Partido Republicano como partido no está bien parado ahora mismo. Entonces, Donald Trump es el que le ha dado una base de sustentación con un discurso de nacionalismo económico, con un discurso anti-inmigrante, pero el discurso de nacionalismo económico no es un discurso del Partido Republicano. El Partido Republicano, su discurso económico es globalista, o sea, es de expansión de mercados, de expansión de las empresas. Ese es el discurso. Los acuerdos de libre comercio, quien los impulsó fue el Partido Republicano. Lo que pasa es que Donald Trump decidió culpar a Bill Clinton. Bill Clinton, en la administración de Bill Clinton fue que se llegó a firmar el acuerdo de libre comercio con Canadá y México, pero fueron los republicanos durante los gobiernos de Reagan y de George Bush el padre donde se negociaron fundamentalmente y comenzaron a impulsarse los tratados de libre comercio. Entonces, ese discurso de nacionalismo económico a los republicanos no les cae muy bien. Entonces, para poner un ejemplo, y hay otros temas de fricción también. Entonces, el Partido Republicano tiene que estar con Donald Trump. Ahora ellos no le sacan el guante. Claro, también los medios de comunicación quieren tener un control sobre la administración, porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante en ese sentido en Estados Unidos, sobre todo los grandes periódicos. Entonces, Donald Trump está asediado por los republicanos, por un lado, y por los grandes medios de comunicación, sobre todo el New York Times, el Washington Post, CNN. Entonces, esos son medios que lo tienen ahí a la defensiva constantemente. Pero salir de Donald Trump no es tan fácil para el Partido Republicano, porque entonces, ¿cómo construye su legitimidad? Rosario Espinal, muchísimas gracias, como siempre brillante. Qué pena que nos falte tiempo. Muchísimas gracias, Rosario. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.